Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de cocina en YouTube. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un delicioso queso fresco casero que les va a encantar. Los ingredientes que vamos a necesitar son media taza de vinagre de manzana, 1 kilo de yogur o 2 libras de yogur natural que no lleve azúcar y que sea entero. También vamos a necesitar leche entera, 1 galón o 4 litros de leche entera. Vamos a necesitar también una coladera y un recipiente para escurrirlo, manta de cielo o tela para quesos y sal al gusto. Otra cosa, si tienen leche fresca es mejor, porque es más natural, tiene más nutrientes. Pero si no, pueden usar de esta de galón. Entonces ya aquí tengo la olla donde la vamos a poner. Utilicen un recipiente grande y aquí la vamos a poner a hervir. Pero no la vamos a dejar hervir. Ahorita les voy a mostrar cuándo va a estar lista. Antes de que empiece a hervir le vamos a adherir el yogur y después el vinagre. Entonces le vamos a estar moviendo a la leche para que no se vaya a pegar. Seguido lo están moviendo para que se aseguren que no se esté pegando. Esta ya casi va a estar, ya se empieza a ver como vaporcito que empieza a salir y se va a llenar de burbujitas alrededor. Conforme se llene de burbujitas alrededor es que ya va a empezar a hervir. Entonces es cuando le vamos a poner el yogur y el vinagre después. Ya que veamos que empieza a salir vapor, vamos a ponerle el yogur, porque este va antes de ponerle el vinagre. Lo van a disolver poco a poco. Le vamos a poner otra y se la vamos a disolver, asegurándonos que se disuelvan todas. Ya que empieza a salir vapor, después de que le pusieron el yogur, ahora sí le vamos a poner poco a poquito el vinagre y lo vamos a mezclar. Conforme entra en contacto, ya bien se empieza a cuajar, y como el yogur es más espeso, de todos modos se cuaja más rápido. Entonces le vamos a estar poniendo poquito y mezclándolo para que todo alcance vinagre y se cuaje más bien. En este tiempo le bajan a lo más bajo a la estufa, la dejan prendida pero en lo más bajo, y ya vemos que ya se va cortando y le están adhiriendo el vinagre y mezclándolo. Ya vemos que se está separando y ya se ve el suero más amarillo y el queso ya se está separando. Vamos a ponerle todo ya de una vez para... Ya cuando vean que se separa y nada más se ve el suero amarillo de los lados, ya le vamos a apagar y lo vamos a dejar reposar. Ya que la dejamos reposar y ya está tibio, lo vamos a pasar con un cucharón sobre la manta de cielo. La manta de cielo viene doblada como en 4 veces. Nada más le dejan un doblez y ya así la ponen. Le vamos a poner, abajo está la coladera, entonces para que no se pase, le vamos a ir poniendo ahí en cuando llegan hasta el borde casi, le agarran a todas las orillas y lo vamos a exprimir. No tengan cuidado porque ya está caliente. Esta ya casi no está, pero de todos modos no está frío todavía. Vamos a exprimir hasta que salga todo el suero. Y ahorita voy a hacerle a este otro que sobró. Y ya ahorita que ya lo exprima y lo termine de hacer, les digo cómo vamos a moldarlo para que se haga queso. Entonces ya sí le exprimí la mayoría del suero y aquí lo voy a vaciar. Ahorita voy a exprimir el otro y lo vamos a juntar para ponerle la sal. Y aquí está el otro que ya exprimí y lo vamos a juntar. Es lo bueno de usar el yogur, que salen casi 2 quesos. Básicamente 2 quesos. Ahorita los vamos a moldear para que se hagan, y le vamos a poner sal. Ahora sí le vamos a poner la sal. Yo le voy a poner media cucharada para que no vaya a quedar tan salada. Ya después lo voy a probar y si le falta le voy a poner poquita más.
Entonces lo vamos a mezclar. Entonces ahora sí, ya que está bien comprimido, lo vamos a vaciar a ver si despega bien. Entonces ahorita lo vamos a poner en el refrigerador y ya que esté durito lo vamos a probar. Entonces me salieron 3 de este tamaño. Este lo voy a dejar en el refrigerador para que mañana ya esté más duro y quede más bien el molde. Los otros los saqué, pero salieron 3 de este tamaño. Entonces ahorita lo voy a poner en el refrigerador y mañana les voy a mostrar cómo sale y lo probamos mañana. Entonces ahora sí lo vamos a vaciar a ver si cómo quedó. Voy a hacer poquito por la orilla para que se despegue, presionarle poquito para que salga para... Y ahí quedó el quesito. Entonces ahorita lo vamos a probar. Así, amigos, vamos a probar el queso casero a ver cómo quedó. Partir un pedacito, lo voy a acompañar con una salsita de jitomate y unos frijolitos fritos. Vamos a ver cómo sabe. Poquita salsa. Probar cómo está así solito. Vamos a probar queso fresco. Amigos, está riquísimo así. Vamos a probar con la salsita. Mucho mejor del que venden en la tienda. Se los recomiendo así. Me dejan sus comentarios si lo hicieron, cómo les quedó. Y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal porque voy a estar subiendo recetas como estas, así de sencillas y sabrosas. Gracias.